It's where you find most of the cafes, it's where you find most of the bars, it's where you might find most of the pubs, it's where you find ice cream places. There's a very good cake and tea place just there on the right. That is nice, eh? ¿Pastelería? Huele como el sándwich que me comí, como queso con pan, así dulce. Mira. You've got up and down the main street here. You've got a couple of blocks down to the far side. You'll find different shops and pubs and things. The church is just down the little street here. Up one. Me gusta. Is he local artist from here? No, they're all over. All over the... Okay. Oh, these are nice. Down 1000. Pero se ve bien realista, ¿no? Bien bonito. Mira, qué bonito ese ahí, qué bestia. ¿No? Sí. Qué bestia, qué bonito cuadro. Está bonito. Ah, es súper surrealista, ¿no? Esa ahora también está interesante, pero no parece más como Venecia, ¿no? Es Venecia. ¿Es? Sí. Este estilo me gusta de este artista. Este me gusta. Este es mi favorito. A mí me gusta este. También, ¿no? Este está bonito. Bueno, ha sido bonito. Una pequeña visita a esta placita. Vamos hacia abajo, que nos dicen que está la iglesia, ¿no? Vamos a seguir caminando hacia abajo. Nos han explicado que la zona hacia abajo es donde salen las mejores fotos, las mejores tomas. La idea es bajar hasta el río, conocemos la iglesia y subimos, nos metemos a algunas tiendas, comemos algo, tomamos algo. Oye, qué chata es, ¿no? Sí, a ver. Se han explicado que la gente antes, la estatura no era tan alta, como pueden ver la puerta me llega prácticamente a la cabeza. Dicen que con los años la gente ha crecido, cada vez es más alta. Y sí, las puertas eran de este tamaño antes, chatas. Vamos a seguir conociendo. Todas las casas son iguales, mismos materiales. Bueno, al menos las piedras, las rocas, todas son con un amarillo, un tono amarillento pálido, como beige, y todas cubiertas de plantas, como pueden ver acá. Bien bonito, bien rústico, tradicional, inglés. Bastante paja este lugar. Ahí podemos ver el school, Burford School. Y más allá está la iglesia. Y pasando acá está el río. Así que vamos rapidito y vamos conociendo. Ahí tenemos la CIA. Probablemente no es la CIA, pero dice CIA. Está la paradita de bus. Miren qué acogedora la paradita de bus, con sus plantitas. Nunca había visto una parada de bus tan acogedora. Como pueden ver, las puertas son bajas, ¿no? Las mismas piedras, plantas, algunas esculturas. Es bastante interesante cada lugar que uno ve. Parece como el Hobbit, ¿no, amor? Parece Hobbit, parece inspirado en Tolkien, sí. Miren qué lindo. Este es Lawrence Lane. Esta pequeña amor. Bueno, voy a seguir caminando por acá. Yasmin se ha quedado tomando unas fotos para el Instagram. Yo personalmente no soy muy instagramero, ¿cómo se dice? Instagramer. Pero sí me gusta YouTube, me gusta hacer contenido, formato largo, videos largos. Parece más chévere. En todo caso, estamos acá. Estamos llegando ya a la iglesia. Miren qué bonito. Miren las casas. Este es Burford School. Como nos explican acá, no usan cemento entre las piedras. Son piedra sobre piedra. Bueno, en algunos casos se usa el cemento,
que nos explicaran que no siempre. People were sitting there for a morning service. Yes, oh yeah. But no, I've never seen anybody. Mira qué bonito. Me hace pensar esa cultura, ¿no? Sí. Es medio surrealista. Nunca había visto arte así en una iglesia. Está en latín todas las ventanas. Los asientos tienen Biblias. Bonito, ¿no? Y unas escrituras, ¿no? Here lies the body of Richard Sindri, deceased the May 2nd of 1661, o sea, desde 1661 está descansando acá. Wow. Y eso se escribió en 1669. Qué bestia. Aproximadamente 400 años. Está muy bonita la iglesia, se ve recontra clásica. Por acá tenemos unos instrumentos. Excuse me, sir. I'm sorry. How old is this church? How old? The original building is 1200, Wow. but the building you now see is 1500. 15. So, it is you know, as it's now finished. remodeled. Yeah, that's right. Okay, Yeah, okay. yeah. Yeah, I saw like 1661 scripture. That's right, there. that's right. incredible. Yeah, That's yeah. So much So history. it took, in effect, 300 years to build. If you're really interested, on the brass lectern up there, it shows how the church developed it and what year various parts Oh, were okay. built. A bit of Just up history over there. yeah. Okay, we'll check it out. Thank you. Mira. Uy, mira el águila de acá. Miren, parece la de España, ¿no? La de Harry Potter. Acá está el órgano. Acá tenemos la parte principal, creo, ¿no? Sir Lawrence Stanfield. No quiero interrumpir su descanso. Muy bonito, muy bonito. Que descansen, pues. Sí. Mira, tienen escrituras en el piso, pero se han borrado con el tiempo que parecen más. ¿Son lápidas? Ah, no sabía. Sí, nos hemos dado cuenta que las iglesias acá en Inglaterra, al menos en estas zonas alejadas de Londres, tienen cementerios. Son iglesias, cementerios, y adentro obviamente descansan algunas personas importantes, ¿no?, de la historia, pero afuera parece que es el cementerio del pueblo. Entonces así eso es lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Thank you so much, sir. Appreciate it. Bye. Miren estas puertas. Son chiquititas. Soy más alto que la puerta. Por primera vez en mi vida. Chiquititas. A seguir caminando por acá. Todo se ve recontra clásico. Esas rocas macizas.
incredible. Very good. This is very interesting. Cuando vengan acá, aprovechen para practicar su francés. Cuando vengan acá, aprovechen para practicar su inglés. Conversen con la gente, no tengan miedo si es que no hablan bien, o no tengan vergüenza si es que no lo hablan fluido. Así se aprende, poco a poco, se va agarrando fluidez. Eso es lo que estoy haciendo yo. El inglés al que yo estoy acostumbrado, más acostumbrado, es el inglés canadiense. Es prácticamente como el inglés americano, pero la manera coloquial en la que hablan, las jergas, el día a día es distinto obviamente que Estados Unidos. Y hay mucha influencia francesa también en las jergas, a veces en las palabras. Así que algunas cosas se pueden decir distinto, pero el inglés canadiense, americano, es muy distinto al que hablan acá. Sí, Y mucho más distinto al irlandés. Sí, así que sí, es una gran oportunidad para practicar el inglés británico, aprender a entenderlo mejor y conectar con el acento, ¿no? ¿Qué dicen tomato, no? Would you like some water? ¿No? Se siente un poco más delicado, un poco más elegante, un poco más polished. De cottage, ¿no? Sí. Como en Canadá, ¿no? Canadá, no, es que Canadá tiene una influencia Sí. fuerte inglesa, pues fue colonia inglesa y francesa. Y bueno, hasta que se pelearon y ganaron los ingleses. Pero, claro, Canadá está lleno de influencia inglesa en la arquitectura, el lenguaje, la cultura, la comida, todo, ¿no? Acá podríamos tomar un traguito. Ah, no, solo venden, ¿no? Ah, no, sí hay bar. Aquí podemos venir. Ah, el post office. Acá se cambia dinero. ¿Eh? Miren estas casas, ¿no? Acogedoras, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Miren, tiene su cactus. ¿Habían visto un cactus así en la entrada de una casa? Horses, no entiendo caballos. The mermaid. I'm drinking something local. I was advised Yeah, not but to. these are not as cold as lager and a bit. Oh, that's flat. what they told us. They're like Yeah. room temperature. Yeah, Oh, these okay, are okay. fizzy I get and it. colder. Yeah, no, I want cold beer for sure. So people here drink it just straight the room temperature, eh? Yeah. Is that because it's cold here, or Kind of, yeah. just because I guess? It's just because it's nice, really. Of course, it's one of these bitters or ales that we so famously drink warm. Apart from it's not really warm, it's not heated up, it's just at the at room temperature. But the best way I've ever heard anyone describe it, because that sounds disgusting, right? You know, drinking a warm beer. But the best way I've ever heard anyone describe it is that if you have one, then you're going to think it's disgusting. But if you have 4 or 5, then you probably quite like it by the end of it. Right, there's one. Okay, thank you. Nice. Woo. Nice. It's gonna help us sleep on the way back. Very bubbly, that's good. Compré unas Stella, pero voy a probar esta chelita, que es esta de acá. Vamos a ver qué tal está. Fine, yeah. Really? That's good, huh? Yeah, no, good drinking
a lot of the English beers for sure. It's a bit flatter though, eh? Yeah. Like Guinness, kind of. We had a pub at home that had all the Fuller stuff, and Yeah. they ended up getting rid of it when all the craft beers came in and nobody wanted it. But I like it still. Oh yeah, craft beers have taken over the market, that's for sure. IPAs everywhere. Yeah. Yeah, we usually have IPA. Merlot. We've got Malbec, Shiraz and Rioja. Chelitas. Uy, la abeja le gusta la chela. No, por favor, vete. Salud. Salud. Después de un día de harta caminata, el clima ha estado raro. Ustedes han visto, ha estado lloviendo, ha estado nublado. Ahora ha salido el sol. Miren cómo está todo. Totalmente soleado. El clima es rarísimo acá. Pero bueno, así es. Bueno, Estela. Bueno, para hacer la historia corta, entré y me recomendaron tomar una clásica Estela, una de las clásicas chelas de acá, Lager. Me dijeron que no tome las locales. ¿Por qué? Porque son un poco flat, no tienen mucha espuma, no son muy burbujeantes. Para los que han ido a Cusco o a la sierra en Perú, o no sé si es igual en Bolivia, en otras zonas de Sudamérica, acá toman la cerveza a la temperatura de ambiente. No, bueno, al menos las cervezas locales. Así que si tomas esa cerveza local, está a temperatura de ambiente. Si te gusta la chela helada, no lo recomiendo. Le pedí que me dé un poco para probar. Sabía rica, pero sabía como una Guinness y sin helar. O sea, no es lo mío, ¿no? Pero si lo hubiera puesto en el frigider, quizás hubiera estado más rica, ¿no? En todo caso, hemos pedido unas Estelas y nada, vamos a relajarnos un poco y de ahí vamos a terminar de caminar a esta avenida. Vamos a comprar unos souvenirs y nos vamos. Ya nos vamos para Londres. Ya hemos pedido una Stella Artois. Estamos aquí en Burford, que está muy cerca de Bury. Y en un rato nos vamos nuevamente para Londres. Estamos en The Merry Maid, es un barcito. Sirven comida típica, ¿no? De restobar. Papitas fritas, cosas grasitas. Y chelita, ¿no? Vamos a estar un rato acá y nos vamos. Los precios no están malos. Claro que todo está en pounds, ¿no? Que es una moneda un poco más fuerte que el dólar. Así que siempre hay que sumarle unos dólares más. Vamos celebrando. Vamos acá, pueblito. Ya. Mira, tremenda nube. ¿Tú tienes que parar? Así es acá, muchachos. Prepárense para lo peor. Miren, en un segundo se ha puesto todo gris. En un segundo. Ahora sí ya se desató, muchachos, la lluvia. ¡Ah, su madre! ¡A su madre! Miren esto. Estamos juntitos acá protegiéndonos de la lluvia, Dios mío. Miren, torrencial. Ya entra corriendo, ¿eh? Ya paró. Su madre. Ya está. Oye, ¿escucharon eso? Fue como una ducha. O sea, está puertazo y de la nada, ¡pum! Se acabó. Otra vez, bueno. Qué cosa tan rara, ¿no? Y allá está despejado. Y acá parece tormenta. Esto es una locura. No. Así no se puede hacer turismo, ¿eh? Esto es una locura. Parecía ducha, ¿no? Parecía ducha. Aquí está lloviendo, pero es otro feeling, ¿ah? Estar acá en Londres. Claro, esto es otra cosa. Estos pueblitos, ¿no? Por lo menos estamos protegidos, ¿no? Estamos con la sombría, ¿no? A mí no me gusta usar paraguas. Detesto cargar un paraguas. Te mojas todo, es incómodo tenerlo que cargar. Siempre prefiero una casaca para la lluvia, pero acá llueve tanto que una casaca no es... Ni siquiera un paraguas funciona porque el viento te rompe el paraguas y la lluvia cae de costado. Pero ya paró de llover. Ya parece que ya se tranquilizó. Mira esta puerta, parece de Harry Potter, ¿no? Esa chica parece de Harry Potter. Sí, es de Hogwarts, se escapa de Hogwarts. Yo creo que acá están enseñando magia. A mí me parece que esto es todo un complot. Pero es otro feeling, la verdad que es otro feeling este pueblito de Bartford. Sí, mira ese edificio. Así con la A ver, ¿qué lluvia, es como eso? que es otro feeling. Ya de una foto.
Bueno, aquí estamos en la lluvia nuevamente, pero atrás mío pueden ver el cielo azul, pero acá está lloviendo. Es una locura esto. Así que nada, caminar un poquito. Nos quedan exactamente 10 minutos y nos dejan, así que vamos a hacerlo rapidito nomás. Qué rico. Así que por lo que podemos ver, son tiendas. Algunos callejones bonitos. Tiendas de antigüedades, restaurantes, souvenirs. Ah, souvenir. Eso es lo que vamos a buscar ahorita. Vamos a buscar unos souvenirs. Si no hay una tienda acá, yo ya vi una más abajo. Así que nos vamos a esa tienda. Vamos a ver si encontramos la tienda por acá. Bueno, es más de lo mismo. Así que vamos bajando. Vamos bajando y vamos a la tienda de souvenirs. La tienda de souvenirs está al frente, así que vamos a cruzar de una vez. Esta no, esta es de queso. Habrán tiendas de queso. Esta es una tienda de jamón. ¿Qué es? Tienda de jamón. Oh my god, the smell. So good. Hello. Wow. ¿Quieres comprar algo al toque o no? Qué rico. Vamos. Lamentablemente no hay tiempo. Vamos a buscar un imán para nuestra colección. Y nos vamos porque nos están esperando. Bueno, no nos están esperando. En teoría nos vamos a las 4:30. Nosotros somos puntuales, cumplimos. Pero sí, nos gusta estar antes de la hora. Así que estamos apurados. Miren eso. Dejó de llover. Miren esa calle. Vamos bajando por acá. Todo tipo de galerías, tienditas, ¿no? Aquí hay un restaurante, Hunter's Gallery, Hunter's Cakery. Lo que me he dado cuenta de aquí en Londres es que tiene muy buenos bakeries, postres por doquier y de lujo, son riquísimos. Riquísimo se come aquí, riquísimo. Miren esta heladería. Pero ya hemos llegado, ahí es donde vamos a esperar el bus. Me parece haber visto una tienda de souvenirs justo enfrente. Acá pueden comprar ropa. Ropa bonita, ¿eh? Es un pelito chiquito, pero ropa bonita, ¿eh? No es por nada. Y bueno, por acá ya vamos a estar llegando a las tienditas más de souvenirs. Acá hay una. Hello. Hi. Do you have the things that stick to the fridge? Like the magnets. Magnets. Right Yes. in the back, sir. Okay. On the bottom. On the bottom? Okay. Is there anything like from here that says? Oh yeah, there is. Yeah, So this is where we are right now. yeah, Cotswolds. This is this, right? And we were at the what's it called? The other one that we were. Burton on the Water? Button on the water. Do you no. have that or no? No. No. No, that's Burford. Oh, That's this this is town. here. And this is That is Cotswolds all round. all around. Okay. That's more like Chipping Camden. 'Cause they've got all the, they've got all the, Okay, we'll take. Cotswolds. This one is good, right? yeah. Yeah. Well, if you go to Chipping Camden, Oh. they've got all the thatch roof, you know, where it's made out of reeds. And then all the cottages and all the greenery is all sculptures like that. Always keep that part. Yeah. Unfortunately, we were with a tour. Yes, we wanted to see the Tolkien tree with the door, but yeah, no. We have to miss things. That's Next time. It happens when you go in a group, right? You cannot pick where you go. It happens all the time. I'm like a lucky dip. Yeah. Is there enough there? 1, 2, oh yeah, bags. 3. Let me have that one. Thank you so much. Take care. Me parece que hay otra tienda de souvenirs. Acá puede ser, ¿no? Hello. Hello. Hi. Yes, we were just in another store. We bought the Collingwoods, but we're looking for more magnets. I don't know if you have magnets for the fridge. Burton on the Oh, Water. Burton on the Water. Yes, we do. Oh, you have. Yeah. Oh my God, they They're have. all in the window. Okay. Burton on the Water. Oh, here, Burton on the Water. Yes. ¿Lo llevamos este? We found this one. Is it the same? Probably. Yes. Oh, okay. So there's two types. Which one you like better? I guess this one. This one looks nice. We'll take this Tell one. you what, hold on. Yeah, there you are. It's a pretty one. Oh. And there shows you a map of the Cotswolds.
Oxfordshire, see? And we'll take the Burton to the beach because we just bought this one from the Cosmos, so we already have this one. There might be a rainbow. Yesterday I was coming back from London and in a poured with rain. I looked out the train window. There was a rainbow. You know, normally they're very so pale nice. and thin. It was huge. Oh, beautiful. Really bright. That would be so nice to get it on video. How much is So this? that's £5. That's £1. So £1. 2. I got, no, And we're you're from just Spain. Peru. Peru. South You're America. good. You're Yeah. good. You just can tell the Spanish Yeah, there. good flavour. I've been to Peru. No way. Whereabouts? Lima. Lima. And Lima. Yeah, I've been to Lima too. Guess where I went? Miraflores. San Isidro. Machu Machu Picchu. Picchu. Cusco. And we did Cusco, yes. We started off in Lima and then we went all the way around the south. Oh, nice. Oh, that's a nice area. Yeah. Like It more was desert really- type. Yes, and the lake, Titicaca. Oh, Titicaca, But yes. you know more than us. Yeah. I've never been to Titicaca. Oh, you must go. And then there's the straw islands. They're Yes. made of straw. And they float, yeah. right? Yeah. Yes. It's amazing. It's amazing. So that was $5.98. But it's gonna be a little tough, the oxygen, because it's so high, Oh, yeah? yeah, the Like the altitude. breathing? or Yes, is- but you go to Cusco, which And you is get used to it. higher, Yeah. Yes. and then you go. It wasn't a problem. Awesome. 98. No, it's always great to hear that people visit Peru too. You either round up and lose a chase set, or you can for yourself as well. So it's like your bum.